Bueno, vamos abriendo. Ahí estamos. Bueno, más o menos estamos. Bueno, creo que más o menos estamos casi todos. Falta uno solo. Perfecto. Ahí estamos. Bueno. Bueno, me parece que falta alguien, pero en todo caso. Decía, géneros primarios, géneros secundarios. Una característica que tienen estos géneros y la relación entre ellos, sobre todo, que muchas veces los géneros secundarios absorben a los primarios, los contienen de alguna manera, los utilizan. Ah, acá está Navera que faltaba. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, listo. Creo que estamos todos entonces. No, bueno, son ejemplos nada más. El clima y el horóscopo, de todo hay que estudiarlo. En realidad todo se estudia o todo se aprende. El horóscopo, bueno, está bien, es cierto. Si uno es astrólogo de verdad, tiene que estudiar. Pero el género en sí es bastante sencillo, una vez que lo escribe el horóscopo. No hablo de una carta astral o de algo más desarrollado. El horóscopo en sí te dice, Libra, vas a conocer el amor de tu vida. Bueno, más o menos eso, siempre dice eso. Bueno, entonces eso es en ese sentido lo digo que es cotidiano. Y el clima lo mismo. Pero por supuesto, si dependiera de un estudio, sería secundario desde ya, ¿no? Era simplemente un ejemplo. Es tradicional, claro, es tradicional muchas veces en muchos diarios y revistas el horóscopo lo escribe cualquiera. Y el clima también. El clima también, así no son especialistas en nada. ¿Sí? Más allá de que uno crea o no crea en la astrología, pero digamos, el horóscopo en muchos casos lo mandan como castigo a alguien a escribir horóscopo y escribe cualquier cosa. Así como género en sí es primario en ese sentido. Desde ya que si uno lo hace seriamente, pasaría a una categoría, aunque sea discutible, científica. En el caso del clima no sería discutible, la meteorología es una ciencia, pero digamos que en la parte del clima de un diario no se manifiesta como tal. Cualquiera puede copiar el horóscopo, perdón, sí, el horóscopo o el clima de cualquier lado, digamos, de la televisión, etcétera. Pone lluviecita, qué sé yo. En ese sentido lo decía, ¿no? Comparado con una investigación periodística o una columna de opinión argumentada con datos, etcétera, en ese sentido. Pero no importa, eso simplemente es un ejemplo. Eh, lo que decía es que en muchos casos un género secundario, supongamos una novela, ¿no? Absorbe un género primario, por ejemplo, una conversación, y la convierte en un diálogo. ¿Sí? El diálogo dentro de una novela puede imitar o representar una conversación, pero ya esa conversación deja de ser un género primario porque su contexto no es la realidad, su contexto es la novela. Hay también novelas hechas con cartas, ¿no? Las famosas novelas epistolares, que son novelas que se usaban mucho en una época, ahora también se pueden usar, que están hechas con cartas que en general son de ficción, porque si son novelas tienen que ser de ficción. Por lo tanto, utiliza un género primario, pero ya ese género no es primario, está dentro de otro género secundario que lo rodea, lo contiene, lo absorbe. ¿Sí? Hay novelas hechas también con WhatsApp o con mensaje de texto, etcétera, hay de todo ahora que utiliza, digamos, ese tipo de género. Y, por ejemplo, pueden en los textos científicos, algún tipo de artículo científico, por ejemplo, de lingüística, caso de Saussure, incluso de Bakhtin, o cuando veamos Benveniste, que son
secundarios, por supuesto, pues son artículos científicos, muchas veces se utilizan como ejemplo enunciados, a veces preguntas y respuestas, o cualquier otro elemento que si uno lo toma como algo original sería un género primario, pero al ser utilizado como ejemplo dentro de un artículo científico, está dentro de ese género secundario, deja de ser primario, ¿sí? Esto es muy frecuente y tiene cierta importancia por algo que vamos a decir después, que tiene que ver con el enunciado. Vamos a eso entonces, a ver qué pasa con el enunciado. ¿Qué es el enunciado? Para Bakhtin. Algo adelanté y también les dije que se fijaran especialmente en la comparación con la oración, porque la oración ya la habíamos visto antes con Saussure como una forma sintagmática, es decir, un sintagma es una oración es un sintagma, y que eso era algo mental, ¿no? Algo que está en la mente, que es virtual, que es potencial, que de hecho está, es posible, digamos, en la lengua, pero todavía no está emitido, porque si estuviera emitido sería habla, para Saussure, ¿no? Para Saussure. Ahora, para Bakhtin sería enunciado, ¿sí? El enunciado es, para Bakhtin, la unidad concreta de la comunicación. La oración, para Bakhtin, es lo que se llama una unidad gramatical, ¿no? Que podríamos llamarla unidad lingüística, es lo mismo, pero gramatical tiene que ver con una serie de reglas que sirven para construir esto, ya lo habíamos visto con el sintagma, una oración se construye de determinada manera, para que sea correcta. ¿Se acuerdan el ejemplo de el caballo galopa? No puedo decir el caballo galopa porque estoy mezclando singular con plural. La oración correcta es el caballo galopa o el caballo trota, ¿sí? O los caballos galopan, pero no puedo mezclar singular con plural. Entonces, ¿qué pasa? Tengo reglas gramaticales. Perfecto. Y tengo una unidad gramatical también, ¿sí? Que se expresa con un principio y un fin. Que ese principio y ese fin están marcados, si uno lo ve escrito, es más fácil, porque la oración empieza con mayúscula y termina generalmente con un punto, ¿sí? En lo escrito. En la oralidad, la oración, por supuesto, no tiene mayúscula ni punto, pero tiene una determinada figura tonal, una determinada melodía y una pequeña pausa cuando se termina y empieza otra oración. Eso, bueno, más o menos, ¿no? Pero generalmente hay una pausa y cuando uno lee un texto debería respetar esa pausa, como yo estoy haciendo en este momento, de hecho. ¿Sí? Lo que pasa es que uno por ahí no lo reconoce porque está acostumbrado, pero de hecho yo no estoy hablando, no estoy acumulando palabras del principio hasta el final. No, estoy utilizando oraciones, ¿sí? Y cuando hago una pausa es porque una oración se ha terminado y empieza otra. Al revés, si tuviera que transcribirla y ponerla por escrito, obviamente voy a empezar con mayúscula y terminar con punto. Y después, si el punto es seguido, sigue la oración siguiente, ¿no? Es un juego de palabras, pero digo, sigue la oración. Puedo también usar punto aparte, también, que implica una pausa mayor, ¿no? Y otro tema. Entonces uso punto aparte, etcétera. Unidad gramatical significa todo eso. En cambio, el enunciado no es una unidad gramatical, es una unidad de la comunicación concreta. Es algo que el sujeto utiliza para comunicarse con otro. Y por lo tanto, el enunciado está emitido en la realidad, en un contexto y en un género discursivo determinado. Por eso dice, al principio de todo, en la primera página, cuando empieza el artículo, Bakhtin dice, los géneros discursivos son conjuntos relativamente estables de enunciados. Relativamente estables, ya sabemos porque lo dijimos antes, el género discursivo se utiliza durante un tiempo. Después puede ser que cambie o desaparezca. Por eso es relativamente estable. ¿Y de qué está conformado el género discursivo? De enunciados, ¿sí? Es decir, la novela es un género discursivo, como dicho así en general, novela o novela policial, ¿sí?
pero una novela en particular que puedo sacar acá atrás de la biblioteca, porque no es un fondo de Zoom, es una biblioteca de verdad, por eso están los estantes que están medio curvados ya, ¿no? Pues son muy finos. Bueno, saco de ahí una novela, esa novela es un enunciado, ¿sí? Esa novela es un enunciado. Ahora vamos a ver los límites del enunciado. Está compuesta por oraciones seguramente, ¿sí? Dentro del enunciado, que es la novela, va a haber un montón de oraciones, pero ya están transformadas dentro del enunciado en circunstancias concretas, porque esa novela es concreta, es algo tangible. Así como yo estoy hablando en este momento, ¿sí? Y ustedes me pueden oír, digamos, se está grabando, ¿sí? Ojalá, espero, por suerte, digamos, esperemos que se esté grabando. Bueno, ese enunciado es algo concreto, perceptible, ¿sí? Eso también significa que es algo concreto, que sea perceptible de alguna manera. En principio, se oye, aunque también la imagen es un enunciado visual, que ustedes tienen, supongo, de mi cara y de la biblioteca, del fondo, etcétera, es un enunciado visual. Yo tengo acá las caras de ustedes, o mejor dicho, los nombres nada más, en este momento. Y bueno, digamos, eso es un enunciado visual también. Pero vamos a trabajar solamente con enunciados, digamos, verbales, porque es más fácil de analizar o sí, de percibir, digamos, en principio, pero podríamos analizar o trabajar también con enunciados visuales. Hablamos de palabras y de lengua como estamos hablando del principio. Pero lo que importa es que sea perceptible de manera escrita o hablada. En este caso es hablada, ¿sí? Porque yo estoy hablando, ustedes me escuchan, o ustedes cuando preguntan, me hablan y yo respondo. Cuando me escriben en el chat, se trata obviamente de enunciados escritos, que quedan incluso escritos y grabados. Yo los puedo leer, los puedo analizar, etcétera. Pero no son oraciones para Bakhtin, ¿sí? Son enunciados, ¿sí? Eso es muy importante para distinguir primero. Después vamos a ver más adelante, en realidad esto está implícito, ¿no? Pero lo que pasa es que no es vocabulario de Bakhtin. La oración pertenece a la lengua, el enunciado pertenece al habla. Pero ¿qué pasa? Para Bakhtin esa contraposición no existe, porque para él la lengua no tiene importancia e incluso por los ejemplos que di la clase pasada, prácticamente no existe como tal la lengua. Existe solo el habla, aunque no lo llama así, lo llama lenguaje. Lo llama lenguaje. Y ese lenguaje se manifiesta a través de enunciados, repito, concretos, perceptibles, interpretables y analizables. Y otra distinción muy importante que ya la dije recién y no quiero olvidarla. La oración, dice Bakhtin, es neutra, no se dirige de nadie a nadie, no tiene autor, no tiene autor, la oración existe por sí misma, que es una forma de no existir para él. En cambio, el enunciado tiene siempre un autor, un emisor, ¿sí? Y siempre se dirige a otro, que está del otro lado. Por ahora, vamos a ver si está del otro lado o no. Es un poquito más complicado todavía. Pero el enunciado siempre implica un sujeto que lo enuncia. Y lo enuncia para alguien, ¿sí? Incluso en los casos que por ahí se les puede estar ocurriendo cuando uno habla solo, que después vamos a ver la situación, que igual es rara, digamos, no es muy común que uno hable solo, pero sí pasa, por supuesto. Pero vamos a ver qué implica eso, el tema ese de hablar solo, si es una excepción o si se puede interpretar de la misma manera. Bueno, vamos a ver. Pero en general, en la mayoría de los casos, ¿para qué uno va a hablar si no es para comunicarse con otro? ¿Sí? Yo estoy dando la clase para ustedes, más allá de que solamente haya una persona que esté ahí con la cámara encendida, o dos, o tres, o cuatro, yo presupongo que me oyen, si no es ahora, la oirán después cuando la tengan grabada, es lo mismo, pero yo me dirijo a ustedes, ¿sí? Porque si no, obviamente en este momento estaría viendo una película o haciendo cualquier otra cosa y no estaría dando la clase. Y doy la clase para ustedes. ¿Mm? Esto tiene un montón de implicancias, el hecho de que siempre haya un sujeto
que, como decía antes, si la oración es neutra, el enunciado no es neutro, porque al tener un autor o un sujeto productor, alguien que produce ese enunciado, siempre va a haber un punto de vista, una valoración que el sujeto proyecta sobre aquello que dice. En ese sentido, todo enunciado es subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Literalmente que proviene de un sujeto, ¿no? Subjetivo es eso. La oración es neutra, el enunciado no es neutro, es subjetivo. Después vamos a ver, porque esto es en realidad el tema principal de todo el cuatrimestre, de toda la materia, cómo esa subjetividad del hablante o del emisor o del autor o del productor, por ahora todo esto es igual, después tenemos que hacer algunas distinciones, cómo la subjetividad de ese sujeto, de ese autor, de ese productor, se manifiesta en su enunciado. Porque hay muchas maneras de que se manifieste. E incluso podemos decir que se manifiesta más o menos. Se puede ser más o menos subjetivo. Sí, probablemente, pero siempre hay subjetividad en el enunciado, porque el enunciado proviene de un sitio en particular, de un lugar imaginario en particular, que es el productor, es el autor. ¿Sí? Entonces siempre hay una subjetividad y no una neutralidad como la oración. De tal manera que resulta finalmente que cada enunciado es único, porque cada vez que una oración se transforma en un enunciado, lo hace en un contexto distinto. En principio, por un autor distinto, por un sujeto distinto, y eso ya hace una diferencia. Y entonces el sentido puede llegar a ser completamente distinto. A veces no es distinto el sentido, pero aún así tenemos que tener en cuenta que el sentido puede variar en función del sujeto que está utilizando y emitiendo ese enunciado. En la clase pasada lo habíamos ejemplificado con algunas frases muy sencillas, con algunas oraciones muy sencillas como hace frío o está entrando viento, ¿no? Que pueden tener distintos sentidos en distintos contextos, ¿no? Eso ya lo Claro, hemos... desde la ironía que La ejemplificaba, ironía, ¿no? perfecto, perfecto, tal cual. La ironía, exactamente, tal cual. Y fíjense que la ironía va a depender de un contexto y va a depender del sujeto. O los diminutivos también, que se pueden utilizar de manera irónica o despectiva o cariñosa o agresiva. Bueno, todo eso es, ahora lo retomo desde el punto de vista del enunciado. En realidad es porque son enunciados y al ser enunciados provienen de un sujeto que proyecta ese punto de vista, esa valoración, esa subjetividad sobre lo que está diciendo, independientemente del significado fijo que esté presente por el elemento lingüístico, el significado fijo del diminutivo, de la frase, etcétera, de la oración, ¿no? Y retomo en ese sentido los ejemplos que vimos en la clase pasada, pero para darle otra trascendencia que tiene que ver con la manifestación de la subjetividad de todo enunciado, es decir, de todo enunciador dentro de su enunciado. Pero, repito, esta subjetividad se da de muchas maneras distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es complejo, que se trata de una clase donde yo estoy emitiendo enunciados y en realidad vamos a ver que toda la clase es un enunciado. Más allá de eso, la subjetividad que está presente es doble. Es la mía como sujeto productor, podríamos decir físico, concreto, más una subjetividad mucho más importante que es la de Bakhtin, como autor primordial de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente yo estoy repitiendo la teoría de Bakhtin, estoy explicando la teoría de Bakhtin. Esa es la subjetividad que está presente, fundamentalmente, no la mía. La mía se expresa por ahí en otro tipo de elementos
que cortan quizás con esa subjetividad de Bakhtin. Algún ejemplo, algún chiste, alguna referencia a la situación concreta. Ahí está, sí, mi subjetividad, sin duda. Quizás en parte algún elemento interpretativo de la teoría, pero mínimo, porque en general estoy siendo lo más fiel posible a el artículo este de Bakhtin. Que se puede interpretar de otra manera, a lo mejor se puede transmitir de otras maneras, si fuera el caso, ¿no? Si lo fuera a estudiar, por ejemplo, en un seminario, seguramente el profesor sería un especialista en Bakhtin que haría interpretaciones distintas, donde su subjetividad estaría mucho más involucrada, ¿no? Pero aún así estaría en diálogo con Bakhtin. Eso lo vamos a ver más adelante con el concepto de polifonía. En este caso, en mi enunciado se mezclan, digamos, mi voz con la voz de Bakhtin. Pero por supuesto la voz de Bakhtin es mucho más importante, ¿sí? Desde ya. Lo que acá importa es que ustedes aprendan la teoría de Bakhtin. Yo trato de ser lo más fiel posible a la teoría de Bakhtin, solo que no estoy leyendo directamente lo que él escribió. Eso lo pueden hacer ustedes, leerlo directamente. Pero no, yo lo estoy explicando en la manera en que, en el sentido de que en la medida en que lo explico con palabras propias hasta cierto punto, bueno, ahí estoy metiendo algo de mi subjetividad, ¿sí? Ahora, cuando uno charla cotidianamente con amigos, por ejemplo, o si ustedes después por ahí chatean en el grupo de WhatsApp de la cátedra, obviamente en ese caso cada uno expresará su subjetividad de manera directa, sin probablemente ninguna referencia a otra subjetividad presente. Vamos a verlo, si es así o no. Siempre hay presente alguna otra subjetividad probablemente y es más complicado. Pero quiero decir, depende del género discursivo. ¿Sí? Depende del género discursivo. Estoy dando una clase sobre una teoría ajena. ¿Podría dar una clase sobre una teoría propia? Bueno, sí, no sobre Bakhtin, obviamente, sino sobre algún otro tema. Una novela, una película, sí, probablemente podría dar una teoría, una opinión totalmente subjetiva, donde se notaría solo mi subjetividad. Ahora ya también puedo citar a otro autor y ahí traigo la subjetividad ajena de otro autor para mezclarla con la mía. Son situaciones más complejas, pero que es importante tenerlas en cuenta. Lo que importa es que siempre, en todo enunciado, va a haber este punto de vista presente. A veces se va a notar más, a veces menos. A veces va a haber más que analizarlo, hay más elementos para analizarlo, huellas presentes en el enunciado, y a veces no. A veces se puede ser o fingir mayor objetividad. Piensen justamente ahí en los géneros estos periodísticos, donde por ahí tenemos una crónica donde se trata de ser objetivo y tenemos la columna de opinión donde se trata de ser más subjetivo. Y se demuestra, incluso se puede escribir en primera persona, ¿no? Una columna de opinión se puede escribir en primera persona. Ahí hay marcas concretas, es como decir, yo pienso tal cosa, yo creo que las cosas son así. Eso sería una columna de opinión, algo totalmente subjetivo. En cambio, por ahí, una crónica policial o parcialmente, una crónica policial que tiene que contar los hechos y dar quizás cifras, lugares, datos en general, bueno, ahí hay mayor objetividad. Pero por supuesto sigue habiendo subjetividad del emisor. Y es interesante analizarlo. ¿Sí? Y más adelante, si podemos y llegamos, vamos a tratar de analizarlo. Pero lo importante acá en la contraposición es eso. La oración es neutra, no tiene autor y no se dirige a nadie. El enunciado es todo lo contrario. Tiene autor, se dirige a alguien y expresa una valoración, una apreciación. ¿Mm? Que se ve en este caso, bueno, como muy bien dijo Anabela, en el caso de la ironía, por ejemplo, que la apreciación no está en la oración, sino que está en la actitud del sujeto, en la intención del sujeto. ¿Sí? Esto es importante después para retomar la idea de intención, que quizás hoy no lleguemos, ¿no? Pero la intención del sujeto es decir lo contrario de lo que dice la oración. La oración dice hace frío, bueno, pero, o es un lindo día, pero el sujeto en realidad quiere decir lo contrario, en la ironía. ¿Sí? Entonces ahí se ve cómo la subjetividad puede dar vuelta el sentido de la oración.
o una misma oración tener distintos sentidos. Este es un ejemplo un poquito más complicado, pero que también puede iluminar un poco, ¿no? Me va a llevar un poquito más de tiempo, pero creo que vale la pena. Aunque la clase que viene dediquemos un poco la mitad, la primera mitad a redondear Bakhtin. Hay una frase muy famosa, que es, que la frase dice, la oración, ¿no? La sociedad no existe. La sociedad no existe. Es una frase, una oración, un concepto típicamente liberal, que estaba, según se dice, en un cartel en la oficina de Margaret Thatcher, ¿no? Una famosa primer ministro inglesa durante la Guerra de las Malvinas. Bueno, fue la que ordenó el, el hundimiento del crucero Belgrano, etcétera. Bueno, fue muy famosa. Gobernó durante muchos años y fue una líder importante para el liberalismo o el neoliberalismo. Y supuestamente tenía un cartel en la habitación que decía eso: la sociedad no existe. ¿Qué significa eso de la sociedad no existe en este contexto, en este caso, ¿no? Como subjetividad. Significa que solo existen los individuos, no existe la sociedad. No hay una agrupación que se pueda llamar sociedad. Solo hay individuos que se unen en grupos determinados, por ejemplo, familias, empresas, clubes, o lo que fuera, o incluso algo que quizás podría llamarse sociedad, pero que solo depende de la voluntad de los individuos, ¿no? Esto es una idea liberal, típicamente liberal, ¿no? Ahora, esa oración, si la tomamos como oración, en realidad en el cartel es un enunciado, por supuesto, ¿no? Y cada vez que alguien lo dice es un enunciado. Ahora, perdón, se me cortó, no sé por qué. Se me salió la pantalla de repente y me asusté. Faltan todavía 13 minutos. Esa fue el fantasma de Margaret Thatcher, seguramente. Eh, ese enunciado, dicho en otro contexto, puede significar otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, nada menos que por lo contrario de los liberales, por los marxistas. Un marxista podría decir lo mismo: la sociedad no existe. ¿Por qué? Porque lo que existen son clases sociales, ¿sí? Que forman una sociedad, y sí, pero la sociedad no importa mucho en este sentido, porque las clases sociales luchan entre sí. Por lo tanto, no hay algo que los englobe, ¿no? Es como cuando se dice todos estamos en el mismo barco, para hablar de la sociedad. Y sí, estamos todos en el mismo barco, que es como el Titanic, digamos, ¿no? Pues los que estén en arriba se van a salvar, los que están en la bodega se mueren todos. Claro, obviamente, no es lo mismo. Estamos todos en el mismo barco, pero algunos nos morimos y otros nos salvamos, digamos, ¿no? Por eso se salva Rose y no se salva Jack, porque era pobre, digamos, por eso se muere. Bueno, sí, es una interpretación válida. De alguna manera, los pobres se mueren. Esa es una interpretación marxista, digamos, ¿no? Y fíjense que se basa en la misma oración. La sociedad no existe. Pero enunciado por un liberal o enunciado por un marxista, el sentido es completamente distinto, ¿no? Esto ya es un ejemplo más complejo para que se entienda. Ahí la subjetividad, por supuesto, no depende del sujeto individual, sino de toda una ideología, ¿sí? Pero es subjetiva igual. Pues las ideologías se contraponen entre sí. Ninguna tiene la verdad o la razón. No hay manera de demostrar científicamente que cualquiera de ellas tenga la razón, ¿sí? Entonces es una lucha permanente, y esa lucha es una lucha entre subjetividades, entre sujetos colectivos en este caso. Después uno como individuo puede ser de un lado o del otro, pero esa ideología ya está constituida antes de que uno exista como individuo, ¿no? Esto es lo importante, y sería bueno llegar a desarrollar esto un poquito más. Pero por ahora, bueno, es muy complicado. Pero quiero decir que la subjetividad no remite solo a un individuo singular. Recién vimos que yo estoy hablando, sí, perfecto, yo soy un individuo cuya existencia más o menos se puede suponer, aunque no me pueden ver personalmente. Sí, bueno, existo, qué sé yo, no sé. Yo creo que existo, y lamentablemente existo. Pero en realidad estoy hablando por Bakhtin. Ahí hay una superposición. Ahora, si por ejemplo expresara eso, la sociedad no existe,
Bueno, habría que ver desde dónde lo digo. ¿Lo digo como liberal o lo digo como marxista? Bueno, ahí entonces habría una subjetividad también que no tiene que ver con Bakhtin, tiene que ver, bueno, con los autores liberales o con los autores marxistas. Pero es lo mismo, ¿no? De alguna manera es lo mismo. Yo estaría hablando por una ideología, o en realidad la ideología estaría hablando a través de mí. Por ahora eso lo dejamos y lo retomamos más adelante. Vamos a tratar de redondear un poquito con otras cuestiones del enunciado, ¿no? Porque recién estuve viendo la cuestión de los límites, lo mencioné un poquito de una manera un poco así drástica, que no sé si lo entendieron porque fue muy rápido. En cuanto a los límites, en el caso de la oración quedaba claro, eso sí lo expliqué con bastante amplitud. ¿Cuáles son los límites de la oración? Bueno, mayúscula y punto, ¿no? O si estoy hablando, una pausa significativa, que cualquiera reconoce más o menos cuándo es una oración y cuándo no es. Lo conoce la lengua. Es cierto eso. La oración es una entidad lingüística gramatical. ¿Cuáles son los límites del enunciado para Bakhtin? Acá es más complicado, o raro, por decir así. Para Bakhtin, los enunciados, digamos, los límites del enunciado, las fronteras de los enunciados, es cuando el sujeto empieza a hablar y cuando termina. Es decir, todo ese conjunto de, a lo mejor, una oración o miles de oraciones, ¿no? Por eso decía, como ejemplo, que toda la clase es un enunciado. Desde que empecé a hablar hasta que termine, que falta poco. Todo eso es un enunciado, para Bakhtin, del principio al final. Eso tiene que ver con lo que Bakhtin llama una conclusividad. El enunciado, de manera un poquito ideal, porque en la práctica no siempre funciona, el enunciado es conclusivo, termina y contiene todo lo que debe contener. Esto no siempre se puede dar, ¿no? En la realidad. Si Bakhtin también en ese sentido es un poco idealista en un punto. ¿Por qué? Porque sencillamente, como hemos visto recién, se cortó, a mí se me cortó la pantalla y cualquier otro se puede cortar de repente. Y entonces el enunciado se termina no porque yo lo decida, sino porque lo decide el programa o la conectividad o la conexión a Internet. Entonces, bueno, ahí la conclusividad ideal es justamente eso, ideal. Pero en todo caso el enunciado sería todo ese conjunto. Por eso dije recién cuando hablaba de la novela, una novela, que toda la novela es un solo enunciado para Bakhtin. Desde el principio hasta el final, aunque sean 1000 páginas, o 20 o 40. Bueno, una novela de 20 páginas no hay, pero digo, pues un cuento de 20 páginas, una novela de 200, una novela de 1000 páginas, una novela de 2000 páginas, todo eso es un enunciado para Bakhtin, desde el principio hasta el final, no importa cómo se lo lea, porque evidentemente una novela de 1000 páginas, bueno, qué sé yo, nadie la va a leer de un tirón, ¿no? Es muy difícil porque se tardan varios días. Yo he leído muchas novelas de más de 1000 páginas, pero bueno, nunca de un tirón, qué sé yo, cuánto se tarda, pero yo tardé por ahí muchas noches en leerla. Bueno, eso no importa. La novela es un conjunto, un grupo cerrado, conclusivo, que para Bakhtin es un enunciado. Y la característica del enunciado en ese sentido es que puede ser contestado. Al estar dirigido a otro, espera algún tipo de reacción por parte del otro. Eso también es una diferencia muy importante con respecto a la oración. La oración, bueno, ya vimos en realidad que no está dirigida a nadie. No tiene autor, no tiene tampoco receptor la oración. Así que por lo tanto, ¿qué respuesta va a esperar? No espera ninguna respuesta. En cambio, el enunciado, para Bakhtin, al estar dirigido al otro, siempre espera hacer algo con ese otro. Quizás convencerlo, como en la retórica o en la argumentación moderna, ¿no? Que se ve en la publicidad o en la política, ¿no? Convencer al otro, eh, preguntarle algo, ¿no? Que el otro diga algo, que el otro haga algo, que sienta algo. El enunciado siempre está dirigido a algún tipo de respuesta. Que la reciba o no ya es más complicado, no sabemos, eso depende de la situación real. Puede ser que no la reciba, que no haya respuesta, ¿sí? Puede ser que no haya ningún tipo de respuesta.
pero siempre queda esa intención original del autor, del sujeto, que al dirigirse al otro, queda como flotando esa necesidad de la respuesta. Hay géneros discursivos que están obviamente dirigidos explícitamente a buscar una respuesta, ¿no? Como un parcial, ¿no? Digamos, el parcial obviamente requiere respuestas. Yo lo hago, o cualquier docente hace el parcial para que sea respondido por los alumnos. Si no está respondido, bueno, hay una sanción, digamos, un resultado, ¿sí? Pero es obligatorio. Por eso el modelo de la comunicación, la matriz, por decir así, de la comunicación discursiva, sería el par pregunta-respuesta. Uno pregunta y el otro responde. Que no siempre pasa. No toda pregunta tiene respuesta. A veces el silencio es una respuesta, ¿sí? Les habrá pasado muchas veces que preguntaron algo, el otro se quedó callado y ustedes interpretaron cuál era la respuesta, ¿sí? Cuando uno pregunta, ¿me querés? Y el otro no dice nada, la respuesta es obvia, ¿sí? Bueno, así como esa puede haber muchos casos. No siempre el silencio significa algo, pero a veces sí, ¿sí? El silencio puede significar algo. Una acción, sin duda, también es una forma de respuesta, aunque en este caso no lo consideraríamos enunciado si es una acción, pero en una visión un poco más amplia, también una acción podría ser un enunciado. Pero no para Bakhtin. Para Bakhtin el enunciado sería otro, digamos, el enunciado, la respuesta sería un enunciado de vuelta. Yo pregunto, me contestan, ¿sí? ¿Y qué pasa con una novela? Bueno, ¿cuál es la respuesta a una novela? Puede ser otra novela, puede ser un comentario, una reseña, una crítica, un análisis. Eso es una forma de respuesta a la novela, ¿sí? Por eso la novela es un todo y puede ser contestado entre comillas. No es una pregunta la novela, pero sí está dirigida a otro, a alguien que la lee y al leerla produce algo, que quizás se hace solo una sensación. Me gusta, no me gusta, me conmueve, me da miedo, me excita. No sé, puede ser cualquier tipo de reacción, pero esa reacción puede canalizarse a través de una respuesta, que sea un comentario a otra persona, una recomendación, una reseña profesional, un análisis profesional, otra novela que se relaciona con ella por alguna razón, ¿no? Que ya vamos a ver. Y esto lo dejo como para redondear, porque si no me va a terminar de golpe, y se lo dejo como para que lo piensen, que es una definición de las más importantes y la última prácticamente de enunciado que da Bakhtin. Vamos a volver con esta cuestión de la respuesta porque es muy importante. Pero les dejo esta definición. Para Bakhtin, el enunciado es un eslabón en una cadena discursiva. Es decir, que el enunciado nunca está aislado. Siempre hay enunciados anteriores y enunciados posteriores. No hay un enunciado primero ni un enunciado último. Quizás lo haya, pero bueno, no va a haber nadie para escucharlo, ¿no? Si explota el mundo, que es muy probable, bueno, cuando explote el mundo alguien dirá la última palabra, pero nadie va a estar ahí para escucharla o para registrarla. Y lo mismo con la primera. Siempre hay enunciados anteriores y siempre hay enunciados posteriores. Y entre ese enunciado y los otros, anteriores o posteriores, se establecen distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, esta clase se relaciona con muchas cosas. Por ejemplo, con la clase anterior. Y yo hago muchas referencias a la clase anterior. Y se relaciona con la clase que viene, donde vamos a retomar cosas que vimos en esta. ¿Sí? Entonces, esta clase es un enunciado, pero no está aislada. Es un eslabón, ¿sí? Que en este momento se va a cortar, pero no es que se va a cortar imaginariamente. Pero bueno, los saludo, antes que nada, antes que se corte, los saludo y la clase que viene retomamos todo esto, no se asusten, traten de leerlo, ¿sí? Para ver qué pasa, ver si lo entienden, etcétera. Y bueno, los saludo, como siempre, les digo que se cuiden. Y bueno, quizás tengan alguna novedad respecto a los parciales, no sé si los podré corregir para el martes que viene, pero en todo caso los voy a tratar de bajar mañana para ver cuántos hay y quizás podamos charlar la clase que viene al respecto. No sé si los corrijo,